De vuelta en su programa Paneo Semanal y ya tenemos en cabina a nuestro invitado de gala del día de hoy, don José del Castillo Pichardo. Muy buenos días, don José. Estamos aquí disfrutando de su presencia, que nos puede hablar de todas estas cosas y ya estuvo en el comentario inicial cuando estábamos hablando de estos temas de la política norteamericana. Nosotros hemos invitado a don José del Castillo para hablar de poesía, hablar de Neruda, porque se cumplen 100 años del poemario. Hace 20 poemas, 100 años de los 20 de los 20 poemas de y amor 120 del natalicio, del que natalicio. fue el 12 de julio del 1904 de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pero tus colegas de paneo te han dejado solo. Lo habían preparado y había puesto su hijo José del Castillo. Sí, uno que dice que es hijo mío. Exacto. Y otro que es sobrino también. Él dice, ¿verdad? Y uno que es hay sobrino. Que ver si... uno que es sobrino. Así es. Eliseo Almanza. Así no es. Se encuentran presentes. Usted está invitado para eso porque usted fue parte fundamental de ese acto que se celebró ahí. Y la verdad es que no podemos dejar de aprovechar esa sapiencia que usted tiene en todos los temas internacionales para preguntarle, antes de entrar en Pablo Neruda, porque hay muchas cosas de Pablo Neruda que son muy interesantes y es una figura de ámbito mundial, un premio Nobel. Sí. Pero antes vamos a conversar qué le parece a usted esa situación de lo que está sucediendo en Estados Unidos y qué piensa usted que va a suceder en estas elecciones. ¿Qué piensa de Donald Trump, esa figura tan controversial? Bueno, lo primero es que en el mundo se están suscitando fenómenos realmente muy particulares, extraordinarios. Yo diría, no solo en Estados Unidos. O sea, en Europa estamos viendo situaciones en las cuales la tendencia marca un predominio de la derecha y en algunos casos de lo que se denomina la ultraderecha. Sin embargo, ha habido reacciones, ¿verdad?, de los electorados y de los grupos políticos y también grupos sindicales que se han movilizado y estos grupos de la sociedad civil que tienen agendas propias muy diversas, ¿no? Desde los LGBT, los ecologistas, los que están peleando por un sistema de seguridad social que les afecta, los que están afectados por temas de políticas habitacionales, o sea, el tema migratorio, que en Europa es un punto de culminación de los movimientos que vienen de África subsahariana, ¿verdad? Y van a derivar a Europa y están generando situaciones conflictivas, así como en la agenda del debate electoral en los Estados Unidos, esa gran corriente migratoria que está del sur haciendo el cruce del Dorado, ¿verdad? Y está penetrando, recorriendo Centroamérica, cruzando México y entonces empujando la frontera México-americana con políticas tales como la implementada para darle facilidades provisionales, caso de New York, donde, por ejemplo, mi hija me dijo que estuvo recientemente en un hotel, en una misión de trabajo, que el hotel tiene en Quinta Avenida, un hotel que las habitaciones son de 300 y pico de dólares, pero hay varios pisos reservados a los inmigrantes por el Estado de Nueva York le paga a los hoteles para que alojen esos migrantes ahí. Exactamente. Entonces, estamos viviendo un mundo que en cierto modo, como estos fenómenos tectónicos se están manifestando, ¿no?
los efluvios, de los choques, de las placas tectónicas, Sí. ¿no? De estas temperaturas que también están modificando el régimen climático en el hemisferio. ¿Usted se ha dado cuenta de la radicalización a la que estamos expuestos en el mundo? Parecería ser que las corrientes, lejos de ponerse de acuerdo, lejos de consensuar, están cada vez más apartadas. Los grupos, hay dos grupos que están incluso hasta cuestionando cuestiones obvias. Polarizándose, pero cuestionando una cosa tan básica como la sexualidad o el género o el significado de las cosas. Y por otro lado, una respuesta contraria que trata de traernos de nuevo hacia el lado opuesto. Y se ve que en el mundo entero hay dos corrientes, básicamente, que una que propugna por cuestiones utópicas, idealistas, y otra que trata de ser más realista o concreta. Entonces, durante muchos años hemos visto en Europa y en Estados Unidos principalmente una corriente que nos ha llevado a lo politically correcto, a lo correctamente político, en donde la ofensa, el no ofender tiene mucha preponderancia, tiene mucho valor, sensible, es emotivo, la emoción. El uso del lenguaje. El uso del lenguaje, la emoción es más importante. Y eso, por un lado, pero entonces ya estamos viendo en Europa una respuesta contraria, que es lo que se le ha llamado la derecha, la ultraderecha, que está tratando de escalar escaños en Europa. Sí. Entonces, nosotros que estamos en una época postmodernista, donde todo tiene otro significado, donde todo es diferente, eso ha producido de nuevo una respuesta que trata de llevarnos al lado contrario. Bueno, en Europa, fíjate, los últimos procesos a los que se les ha dado seguimiento te marcan ese fenómeno que tú estás señalando. El caso de Italia, la coalición que encabezó la Meloni, Giorgia Meloni, una mujer interesantísima. Sí. Yo la vengo siguiendo, es impresionante. Su retórica, es una mujer que tiene un talento especial, sin lugar a dudas, y ha hecho su carrera, que ha incursionado no solo en la política italiana, sino en la política europea. Completamente. Ella ha participado, la primera vez que la vi fue justamente en una manifestación, un meeting en España de Vox. En España, donde habló en español. Claro, muy bien. Un discurso a la política de género, no a la muy encendido. El respaldo a la familia tradicional, ¿verdad? A la familia nuclear. El respaldo a valores nacionales, tradiciones nacionales. El tema del control migratorio. O sea, una serie de factores, el asunto de la educación de género, todo eso está en esa agenda de eso que se ha llamado la nueva derecha. Algunos la califican extrema derecha. A mí no me gusta esa calificación porque al colocarle el sello de extrema derecha se le está satanizando. Sí. Yo creo que es una derecha o un movimiento conservador o neoconservador, como tú lo quieras, que tiene fondos, o sea, causas que en gran medida, si no tuviera el respaldo que ha logrado, la legitiman a esa nueva derecha o movimiento neoconservador. Sí. Entonces, la Meloni estableció alianzas y logró, ¿verdad?, el triunfo en las elecciones legislativas, un sistema presidencial parlamentario, y formó gobierno, formó la mayoría. Y está jugando un rol. En España, el desarrollo de Núñez Feijóo, el PP se había fortalecido con el liderazgo de Feijóo, que venía, ¿verdad?, del gobierno de Galicia, el presidente del gobierno de Galicia. Y el
el acercamiento entre Núñez Feijóo y el líder de Vox, pues presagiaba, ¿no? Incluso ya concreción de esos acuerdos, de esos acercamientos, eran gobiernos autonómicos, donde se había fraguado la alianza PP-Vox para formar mayoría en los congresos, en los parlamentos de esos regímenes autonómicos. Entonces, las encuestas marcaban realmente unas preferencias a el PP y con el incremento de Vox. Sin embargo, hubo una reacción, unas reacción donde el Partido Socialista Obrero Español, a la cabeza del gobierno, con Pedro Sánchez, un hombre muy hábil, muy astuto, ofreció inmunidades, impulsó agendas particulares con Bildu, que es una fuerza que políticamente representa a Herri Batasuna, el caso en el País Vasco, ¿verdad? Los movimientos autonomistas en Cataluña, como Junts for Catalunya, lo que encabeza Puigdemont, que está exiliado en Bruselas. Tiene una condena pendiente que se le ha ofrecido. Y el partido muy consolidado, que es Esquerra Republicana Catalana, ¿verdad? De Oriol Pujol. Finalmente, la reacción llevó a un triunfo socialista, socialista y sus aliados, y a formar de nuevo gobierno. Incluso en Cataluña, el Partido Socialista Catalán, porque el PSOE es parte de una especie de federación, ¿verdad? Con los partidos de las regiones autónomas, logró pues mayoría en las elecciones catalanas, para formar gobierno, eventualmente con Esquerra Republicana Catalana, y eso está en el proceso. Entonces, nos trasladamos a Inglaterra, donde los laboristas, después de muchos años de gobierno conservador, rescatan la primacía en la democracia más antigua del mundo, parlamentaria, que es la democracia inglesa. Eso es un factor importantísimo. En Francia, cuando se veía venir un tsunami del Frente Nacional, ¿verdad? Con la Le Pen, bueno, se logra. No fue tanto, parece que se movieron políticamente. No, y en Francia hay una cosa que beneficia a la movida que se hizo, ahora que tú dices se movieron, y es que los escaños hay que lograrlos con mayoría absoluta, de manera que cuando no están individualizados, cuando no se logran los escaños en la primera ronda, se va a una segunda ronda que abre el espacio a las coaliciones, de manera que el que esté a puntero puede obtener los votos mediante pactos, negociaciones, apelación a los electorados, similitudes de las agendas, ¿verdad? Entre los electorados. Cuando se pensaba que Macron iba a perder parte del gobierno, pues logró poner a la presidenta de la Asamblea. Exactamente. Conforme a las encuestas, hubo un giro importante. Y se constituye además un frente popular, Frente Nacional Popular nuevo, ¿no? Que donde está la llamada izquierda tradicional, los socialistas, los comunistas, pero también Mélenchon, que lo ubican como extrema izquierda, por una retórica más radical. Creo que se está moviendo la derecha y yo creo que es un presagio de lo que puede venir después. Pero todo eso indica una polarización creciente de un juego de derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, con sus polos extremos, evidentemente. Entonces, en América hemos estado bailando nuestra propia rumba. Completamente aparte de lo que está pasando en el mundo. Rumba. El caso chileno ya vimos, lo que pasó con el movimiento de Boric, que eran los jóvenes que habían encabezado las protestas originales, todos venían del liderato estudiantil universitario,
tanto Boris como su elenco más inmediato, formado por muchachas de la JJCC, la Juventud Comunista de Chile, y una nueva izquierda que en cierto modo tomaba los temas de la agenda de la sociedad civil, a la que estaba integrado precisamente Boris y otros más. Y ellos logran primero una integración en el Parlamento chileno y luego dan el gran salto. El gran salto que se produce a raíz de la crisis tremenda, ¿no?, societal, que cuestiona todo el sistema político chileno. También, parte de la indignación que frente al sistema de seguridad social en Chile, al sistema educativo, con los adeudos para la educación superior que gravan enormemente a los estudiantes ya cuando se gradúan, para liquidarle a la banca, ¿no?, los créditos otorgados para pagar las carreras universitarias, porque en Chile se privatizó la educación superior. Yo me formé 5 años en Chile y era una educación muy barata. La del Estado, la Universidad de Chile, la más grande, ¿verdad?, era prácticamente gratuita. Era simbólico el pago de los créditos. Pero las cosas no van tan bien. La misma privada, por ejemplo, la Católica de Chile, prestigiosa, y las universidades de provincia igualmente eran prácticamente gratuitas. O sea, pero la educación superior en Chile pasó a otro régimen, ¿no? De manera que hubo una explosión que derivó en lo inmediato por una cosa insignificante, fue un incremento mínimo a la tarifa del sistema de metro de Santiago de Chile. Y entonces los estudiantes reaccionaron, como sucedió en los inicios de la Revolución Industrial, con los artesanos, los gremios artesanales. Pasó en Colombia. Destruyendo las máquinas, o sea, destruyendo las estaciones, metiéndole fuego, después a los propios carros del sistema de metro. Como se conducen las hordas, como se y conducen siguieron las masas. En esa tendencia que, viviendo yo en Chile, en los 60, cuando surgió el MIR, una fuerza de extrema izquierda, en un régimen político donde la democracia cristiana tenía un gran prestigio, el viejo partido radical que había gobernado en los años 40, que era un partido, digamos, el nombre, porque en toda Sudamérica se formaron los partidos liberales, conservadores. De los liberales surgió una tendencia que fueron los radicales, ¿verdad?, con el laicismo y una serie de iniciativas, un partido de clase media, democrático, y que gobernó en los años 40, por ejemplo, con apoyo de los socialistas y de los comunistas mismos, en el caso de Chile. Entonces, esos partidos, que eran los partidos predominantes en la tradición chilena, democracia cristiana, socialistas, radicales, los comunistas, etcétera, hombre, hay una reacción en el sistema político que los cuestiona a ellos, y la derecha chilena. En mi época existían dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y viviendo yo en Chile se fusionaron y se creó el Partido Nacional, De manera que esa derecha, en el régimen de Pinochet y en lo inmediato, cuando Pinochet empezó a abrir, ¿verdad?, el sistema político con el referéndum, etcétera, etcétera, se formó la UDI, la Unión Democrática Independiente, que es el partido más importante de esa derecha, y se formó también el Renovación Nacional. O sea, prácticamente aquellos dos partidos que se unieron en el Nacional, se volvió a abrir la tendencia. Se volvieron a separar. Y fueron la base de los gobiernos de la derecha, o sea, de Sebastián Piñera, en los dos casos en que Piñera gobernó. Usted menciona ese que bailan otros son, porque mientras se está dando eso en Chile, en esa izquierda, ese giro hacia el progresismo de Boric, en Argentina entonces gana Milei.
Sí. contrario. Es como No, si y te voy a fuera- decir, antes de que tú sigas, para que Sí, tú no, continúes, adelante. hacer un... Gana Boric, el candidato de la llamada extrema derecha, que era Kast, ¿no? Sí, sí, José Antonio José Kast. Antonio Caz. Hack, ¿no? José Antonio Kast. Un tipo muy talentoso, con tradición política. Su hermano había sido ministro de Economía del régimen de Pinochet. Él es hermano menor de varios. Sus padres, a quienes yo conocí en el 90 en Chile, eran dueños de un restaurante, eran alemanes, ¿no? Sus Sí, son padres eran alemanes. católicos fundamentalistas, llegaron a Chile después el papá de él fue de la juventud o sea, militar joven que lo engancharon en el régimen nazi, ¿verdad? Tuvo que coger el fusil, o sea, obligatorio. Pero no era figura destacada ni nada, era un No. muchacho. Entonces se casa con su madre en Alemania, tienen un primer hijo allá que nació y deciden emigrar a América. Estuvieron en Argentina primero y después en Chile. Y se dedicaron a la agricultura, practicaron con la siembra de papa, siembra de tomate, crianza de pollo. Y después, cuando no les iba muy bien, vendieron la granja de pollo. Y el que le compró le pagó en parte con una fábrica pequeña de embutidos. Embutido. Y ellos se dedicaron Ah, no, embutido. a producir embutidos y la esposa a vender en una mesita en la orilla de la carretera los embutidos que producían. Así desarrollaron. Ellos tuvieron 12 hijos, ¿no? Porque son católicos, parte de un movimiento alemán de católicos fundamentalistas que no usan contraceptivos. Contraceptivos, sí. Entonces tuvieron sus 12 hijos y sus cosas. Una familia, digamos, virtuosa, ¿no? Sí. Yo los conocí porque un amigo de origen alemán en el 90 me invitó a ese nuevo restaurante. Me gusta mucho la comida alemana, que en Chile es muy importante, en Santiago. Y este era un restaurante nuevo que yo no conocía y cuando fuimos una noche a cenar me presentó a los hermanos, a los esposos Cast. Bueno, José Antonio tiene la misma práctica, tiene 12 hijos, 12 o 13 hijos. Es En un esta tipo época. que cena una vez a la semana con su esposa, van a una pizzería, es igualmente fundamentalista católico y es un tipo que hizo carrera, fue regidor, fue diputado por 14 años de la UDI, de la Unión Democrática Independiente, y formó un movimiento nuevo. Y él fue la figura más importante frente a Boric en las elecciones que ganó Boric. ¿Por qué pierden? ¿Por ese efecto, por ese fervor de lo que estaba sucediendo con la población y el aumento de... Claro, porque Boric viene a ser que era un muchacho, Un realmente. muchacho que Yo no tenía experiencia, lo que seguí tenía los eran debates, todo. juveniles y movimientos juveniles, o sea, ningún... Boric tuvo que ser para viabilizarse en la segunda vuelta, porque él ganó en una segunda vuelta. Sí. Entonces los partidos, los partidos de la exconcertación, llámese el Partido Socialista, el Partido Comunista ya estaba en la coalición de él, ¿no? Que era un partido ya reducido a un mínimo. Los comunistas en Chile, en la época en que yo estudiaba, tenían un 16 hasta un 19% de representación parlamentaria. Era un partido importante en el movimiento sindical porque controlaban la central única de trabajadores. Era un diputado quien era su secretario general, tenían influencia en el movimiento juvenil y en el debate político. Y además jugaron un rol socialdemócrata que los socialistas no jugaron. Bajo la democracia cristiana de Frei, que impulsó importantísimas reformas sociales y económicas, él inició lo que llamó la chilenización del cobre, con una mayor participación del Estado chileno en los beneficios de la explotación de la minería del cobre y del carbón, siendo Chile una economía minero exportadora. Además, inició el programa de la reforma agraria, un país muy conservador, con una casta prácticamente aristocrática que venía de la colonia bajo un régimen del mayorazgo
donde el hijo mayor heredaba la propiedad para mantener la unidad del sistema productivo, evitar la fragmentación de la propiedad territorial. El mayorazgo se estableció en Chile. Entonces los otros hijos pues tenían derecho a trabajar, a participar, pero el mayor tenía la titularidad de la propiedad. De manera que eso dio a yo estudié ese tema como parte de mi investigación y mis estudios ya. Eso le dio a ese sector una fuerza tremenda. La reforma agraria de Eduardo Frei, que se apoyó en la clase media, él venía del partido conservador, la juventud conservadora se radicalizó dentro de ese partido, se adhirió a las doctrinas sociales de la Iglesia Católica, pero aún así no logran. Y formaron la democracia cristiana, una aún fuerza así no nueva. logran la preferencia del electorado y entonces gana un sector no tradicional. Entonces, precisamente, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, para la segunda vuelta, le dieron, y otras fuerzas menores de la anterior coalición de la llamada concertación que produjo el gobierno de Patricio Aylwin después de la salida de Pinochet, que no salió porque se quedó varios años como jefe de Estado Mayor del Ejército con un liderazgo tremendo, político, civil y militar absoluto, y después como senador vitalicio. Bueno, después otro demócrata cristiano, igual que Patricio, que fue el hijo de Eduardo Frei Montalva, que le siguió, fue el segundo presidente de la concertación. Después un tercero fue un economista socialista, pero que fundó un partido más frentista, el Partido por la Democracia, que fue Ricardo Lagos, fue profesor mío de economía. Luego vinieron los gobiernos de la Bachelet, socialista. Su padre fue uno de los jefes de la Fuerza Aérea, un general institucionalista, que fue hecho preso porque no apoyó el golpe, y una figura muy prestigiosa. Y la Bachelet, sabemos, gobernó 2 veces, o sea, volvió de nuevo, pero después de la Bachelet, de su primer gobierno, ganó la derecha por primera vez, Sebastián Piñera, pero una derecha democrática, una derecha que respetaba los derechos humanos, que criticó la violación a los derechos humanos bajo Pinochet, etc. La gente como que se cansa de los regímenes y entonces responde contrario. Exacto. Aquí se pudiera justificar. Pero en Chile el sistema de partidos se desarticuló completamente con la emergencia de ese fenómeno, de lo que llamaría Juan Bosch, esa poblada, para usar la imagen que utilizó. Los movimientos tomaron más preponderancia que los mismos partidos. Sí, pero no la poblada episódica que tuvimos nosotros en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de abril del 84. Sí. Estamos hablando de una... Sí, porque esa no se consolidó ni presentó figuras. De un movimiento que duró meses y meses y desarticuló el sistema político partidista chileno. Sí. Bueno, don José, nosotros tenemos que ir a una pausa. No? Y ya que estamos hablando de Chile, vamos a caer en Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo, que es Pablo Neruda. Vamos a la pausa, Stalin, y cuando regresemos vamos a hablar de Pablo Neruda. Un paneo con habilidad.